Sabemos ya que un cable, de acuerdo a su longitud física comparada con su longitud de onda, puede cumplir con los criterios de inclusión para considerarlo una línea de transmisión. Cuando un cable pasa a ser una línea de transmisión, no nos preocupa solamente su valor resistivo puro, el valor de resistencia que tiene en corriente continua, sino que tenemos que ocuparnos de los valores de reactancia inductiva y reactancia capacitiva que tiene el propio cable y que van a ser más importantes cuanto más alta sea la frecuencia. De esta manera, hablamos de un modelo de parámetros concentrados, en el cual un coaxil, por ejemplo, está representado el conductor central por un valor resistivo puro, un valor inductivo, y entre el conductor central y la malla que va conectada a tierra, tendremos una resistencia de muy alto valor. Esta resistencia de elevado valor corresponde al valor de aislación entre ambos conductores, central y la malla, y un valor capacitivo, ya que tenemos dos conductores, el central y la malla, separados por un aislante o dieléctrico que conforma un capacitor. Es decir, nuestro cable va a tener a lo largo de toda su longitud este grupo de componentes como modelo de parámetros concentrados que representa el funcionamiento eléctrico que va a tener el cable. Vamos a analizar un concepto básico que acompaña a todas las líneas de transmisión y a todos los medios por los cuales se propaga un campo electromagnético, que es la impedancia característica. Y lo vamos a ver con un ejemplo muy simple. En este cuadro de Dalí, donde pinta a su hermana, mirando a través de una ventana, podemos imaginar que la señal electromagnética visual, lo que estamos viendo, no sufre ninguna deformación, ya que la ventana está abierta y podemos ver a través de la ventana sin que la señal óptica tenga deformaciones. En este otro cuadro, pintado por Velázquez 3 siglos antes, La Venus del Espejo, vemos el caso exactamente opuesto. Toda la información óptica, toda la señal electromagnética de luz va a ser reflejada por el espejo y no va a pasar a través de él. Entre ambos extremos tenemos infinitas opciones posibles. Es decir, si vemos, por ejemplo, a través del vidrio de una ventana, vamos a ver lo que está del otro lado, pero también vamos a ver reflejado en el vidrio de la ventana nuestra propia imagen. Esto es porque el vidrio tiene características diferentes al aire, es decir, tiene una impedancia característica diferente que hace que parte de la señal electromagnética de luz, en lugar de pasar a través del vidrio, sea reflejada por el mismo. Eso explica por qué una antena como esta, que es de un sistema TICAS de aviación, o las antenas de radares que ustedes habrán visto habitualmente a bordo, suelen tener escrito Do Not Paint, no pintar, porque una superficie de pintura sobre la antena está modificando la impedancia característica que ve esa antena. Por lo tanto, la señal que está emitiendo la antena va a verse en parte reflejada de regreso por ese cambio de impedancia característica. De igual manera, si la antena está en modo recepción, la señal que llega a la antena no se va a inducir por completo en la antena, sino que parte de la señal, por esa desadaptación de impedancia, por esa diferencia de impedancias, va a volver y no se va a inducir. Es decir, la impedancia característica es propia de cada elemento por el cual se propaga una señal electromagnética, y esa señal electromagnética debe encontrar un camino de impedancias siempre iguales para evitar que parte de la señal se pierda. Recordemos algunas ecuaciones. Ya conocen ustedes la de impedancia, que está formada por la suma de una parte real, que es la resistencia pura, y la reactancia, que es la parte imaginaria, formada por la suma de la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. La inversa de la impedancia es la admitancia,
que está formada por una parte real, que es la conductancia, y una parte imaginaria, que es la inversa de la reactancia, y se llama susceptancia. La impedancia, la resistencia y las reactancias se miden en ohms y las admitancias, conductancias y susceptancias se miden en Siemens. No voy a hacer el desarrollo matemático, pero ven que la impedancia característica se calcula en función de valores reales como la resistencia y la conductancia. Esto es la resistencia pura del conductor y esta es la resistencia de aislación entre ambos conductores, tanto sea línea balanceada o desbalanceada. Y por otro lado tenemos la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Obviamente, a frecuencias altas, omega tendrá un valor elevado, con lo cual los valores de resistencia y conductancia pueden pasar a ser despreciables en esta suma, a no modificar el valor de la suma en forma sustancial. A esas frecuencias elevadas podemos despreciar los valores de R y de G. Si R y G no los consideramos porque son valores extremadamente bajos frente a las reactancias inductivas y capacitivas, podemos eliminarlos de la ecuación y eso nos va a permitir poder simplificar el omega del numerador con el omega del denominador, ya que son números idénticos. Y vemos entonces que la impedancia característica va a depender, las J indican solamente que esto que está aquí era un número imaginario, del valor de la inductancia y el valor de capacidad de los conductores. No va a haber dependencia de la frecuencia, la impedancia característica es siempre la misma independientemente de la frecuencia de la señal que está atravesando el medio, no depende de las tensiones, independientemente de la amplitud del valor de voltaje que tenga nuestra señal, la impedancia característica no se modifica y no depende de la longitud de la línea, como claramente se ve en la ecuación que tenemos aquí a la derecha. De esta manera podemos concluir que la impedancia característica de cualquier medio está dada por la raíz cuadrada del valor de inductancia dividido el valor de capacidad de la línea. De hecho, cualquier medio tiene una impedancia que le es característica y que es la que va a permitir que una señal electromagnética se propague a través de la misma. Ese valor de impedancia característica es el mismo aunque la línea tenga una longitud infinita, ya que vimos que no depende de la longitud ni depende de la frecuencia de la señal. Habrán visto ustedes parlantes con la indicación 8 ohms, 4 ohms, 16 ohms, 2 ohms, o micrófonos que tienen como inscripción y característica 600 ohms, 300 ohms. Esos valores no son valores resistivos, son valores de impedancia característica de esos componentes. Lo que nos está indicando que si un parlante dice 8 ohms, debe estar conectado a una línea de 8 ohms y a su vez esa línea debe estar conectada, supongamos, a un amplificador de audio cuya salida también sea de 8 ohms de impedancia característica. Si las impedancias características a lo largo de todo el trayecto se modifican, vamos a tener una pérdida de señal. Parte de la señal no va a llegar al elemento de transductancia como puede ser parlante. O parte de la señal que estamos ingresando a través de un micrófono no va a entrar correctamente a la primera etapa amplificadora. De hecho, si medimos con un ómmetro el valor resistivo puro de esos componentes, estamos midiendo solo la parte real y claramente va a ser distinta a la impedancia característica que está relacionada con los materiales que conforman el componente en particular o el medio cuya impedancia característica estamos analizando. Por ejemplo, en una línea balanceada, donde tenemos dos conductores que la conforman separados por una distancia d, la impedancia característica se calcula con una fórmula donde entra en juego la constante dieléctrica, es decir, las características físicas del material que separa y aísla
a ambas líneas y por la relación geométrica de la línea. Aquí tenemos la superficie de la sección de cada uno de los conductores y la distancia que los separa. Lo mismo en un coaxil, la ecuación de cálculo de impedancia característica está en función de epsilon, que es la constante dieléctrica del material aislante, y de el diámetro externo y el diámetro interno de los conductores, conductor central y malla. Y aquí vemos una lista descriptiva de algunas constantes dieléctricas de distintos materiales. Las strip line tienen, por supuesto, como cualquier medio por el cual se va a propagar un campo electromagnético, una impedancia característica que depende de dimensiones geométricas, como el largo de la strip line y la distancia entre la strip line y la base de tierra, y la constante dieléctrica epsilon del medio. Vemos aquí dos fórmulas distintas según que el largo o la relación largo-separación de la strip line sea menor o igual a 1 o sea mayor o igual a 1. No interesa, por supuesto, conocer estas fórmulas de memoria, pero simplemente tengan en cuenta que todos los elementos, componentes por donde va a circular, donde va a propagarse un campo electromagnético, tienen una impedancia característica. El aire es un ejemplo muy fácil de entender analizando el vidrio puesto en el medio, que tiene características diferentes al aire y hace que la señal que pasa a través del mismo parte se refleje y gran parte pase. Lo mismo ocurre con aire de distintas densidades, por ejemplo, en aire caliente, en una ruta que nos hace ver un espejismo como pequeñas ondulaciones que formalmente no existen, pero que es aire de distinta densidad y por lo tanto de distinta impedancia característica, que hace que el campo electromagnético, la señal de luz que lo está atravesando, se vea modificada y parte sea reflejada en lugar de pasar a través de ese aire de diferente densidad.